¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una de las escuelas del pensamiento del judaísmo durante la época del Segundo Templo de Jerusalén. Los fariseos eran quizás la corriente con los más grandes intelectuales de su época, además de ser posiblemente los mayores conocedores de la Torá en ese tiempo. Los fariseos eran la rama del judaísmo que aún conservaba la tradición oral de la Torá transmitida desde el monte Sinaí. Antes de explicarles las bases del pensamiento fariseo, me gustaría analizar este tipo de comentarios que me suelen escribir mucho en esta página. Me escriben fariseo. Vienen personas, especialmente cristianos, y nos escriben fariseo solo por el tipo de enseñanzas que damos aquí en nuestra página. Señores, la verdad es que a mí me da risa la ignorancia de estos comentarios. Pensar que ser fariseo es un insulto, es una muestra de que estas personas no tienen ni la más mínima idea de lo formidables e inmensos que eran los fariseos. Eso es como decir, suenas como los ganadores del premio Nobel y pensar que ganarse el premio Nobel es algo malo. O sea, comentarios como estos suelen venir de gente adoctrinada que no saben de lo que hablan. Miren, es tanto así que incluso la Biblia cristiana tiene a los fariseos como el estándar más alto en cuanto a Torá. En el Nuevo Testamento se describe a los fariseos como el top del top, como los mejores de los mejores en este sentido. Por ejemplo, Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. El mismo Evangelio admite que los fariseos eran quienes conservaban la Torá, la verdadera Torá desde Moisés, la Torá oral. Los cristianos que nieguen la existencia de la Torá oral literalmente estarían contradiciendo los textos cristianos. Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, ahí el texto pone a los fariseos como el estándar más alto. Ahí Mateo no dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los saduceos, ni tampoco que la de los filósofos griegos, dice de los fariseos. Pues en su generación ellos eran considerados las personas más justas, además de tener profundos racionamientos intelectuales. Romanos 3, versículo 1 y 2, a los fariseos se les ha confiado la palabra de Dios. Incluso, de hecho, el mismo Pablo cuando él decía su hoja de vida, él afirmaba ser fariseo. Hechos 23, versículo 6. No solamente decía ser fariseo, sino que fingía ser un supuesto fariseo de fariseos. Que paréntesis, Pablo realmente no era fariseo. Hay muchísimas pruebas que lo demuestran, que Pablo a duras penas sabía lo que era, pero en fin, les puedo demostrar eso en otro video, si ustedes lo piden, obviamente. Y bueno, volviendo al tema, está claro que incluso para el texto cristiano, los fariseos eran los que tenían el más alto nivel en cuanto a conocimiento y cumplimiento de la Torá. El problema es que en los evangelios se ponen a atacar a los fariseos constantemente, catalogándolos de hipócritas y otras acusaciones injustas por el estilo. Personalmente pienso que es muy infantil los ataques de los textos cristianos contra los fariseos, porque en vez de debatirles las ideas, ahí los evangelios se ponen a atacar a las personas. De hecho, los fariseos estaban muy acostumbrados a la cultura del debate. Eran sabios que no les molestaba que los demás tuvieran ideas diferentes. Por eso pienso que es muy inmaduro por parte de los evangelios ponerse a difamar a los fariseos generalizándolos. Es decir, se ponen a categorizar y demonizar a los fariseos en vez de simplemente debatir sus argumentos de forma civilizada. Es que ni siquiera muestran la otra cara de la moneda, simplemente presentan a los fariseos como personas malvadas, puros prejuicios, especialmente siendo que todos los seres humanos pecamos, nadie es perfecto, Eclesiastés 7:14. Por eso es que llamar hipócritas a todos los fariseos simplemente por ser seres humanos me parece una forma muy infantil de los evangelios para tratar de justificarse. Eso me recuerda a las personas que en vez de tratar de ser mejores, tienen que echarle barro a los demás porque solo así pueden sobresalir por medio de ponerle títulos a otras personas, como decirles hipócritas y cosas así. Además, a mí me parece que es más hipócrita ponerse a decir cosas como a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Ponerse a predicar y predicar, pero a la hora de la verdad no poner en práctica lo que se enseña, como cuando en Juan 18:23 uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Ahí él no volvió la otra mejilla, sino que se puso a alegarle al alguacil, reclamarle, ¿por qué me golpeas? Etcétera. O sea, eso es predicar mucho y aplicar poco. Eso tiene más tinte de hipocresía. Por eso no le veo sentido ponerse a atacar a todo un colectivo solo por pertenecer a la escuela de los fariseos. En fin, para concluir, los fariseos realmente eran personas de un nivel espiritual, intelectual y ético extraordinario. No solamente que eran de los más grandes sabios de su generación, sino que eran los más justos de la sociedad.
En un futuro video, Besrat Hashem, analizaremos las bases del pensamiento fariseo y verán que esta es una escuela de pensamiento con normas morales y éticas muy, muy altas. Obviamente, como somos seres humanos, no siempre es fácil lograr estos estándares de calidad humana en la práctica. Aún así, es una bendición que estos personajes tan excepcionales como los fariseos nos transmitieron al pueblo de Israel la sabiduría de la Torah oral para que así logremos ser mejores personas cada día y hacer un mundo mejor. Los noágidas, a propósito, tienen parte en este proceso de mejoramiento personal, porque pues en la época de los fariseos también hubo noágidas de muy alto nivel que también querían ver un mundo mejor y de alegrías. Por eso debemos seguir procurando ser buenas personas, eh, y a la vez cuidar las leyes que Dios entregó. En el caso de los no judíos, el cumplimiento de las leyes de Noé es lo que impulsará a las sociedades del mundo a que sean buenas y a que este sea un mundo de paz.